un estudio, ¿no? De rutina que se hace en los servicios de emergencia, servicios de medicina interna, cardiología, ¿no? Que básicamente consta de eh, una representación gráfica, como dice su nombre, ¿no? Ahí, ¿no? Electrocardiografía, ¿no? Es una representación gráfica de la actividad eléctrica. ¿De quién? Del corazón, ¿no? Del corazón. Entonces, a eso se refiere el electrocardiograma. Ahora, nosotros vamos a revisar cómo es que está formado el electrocardiograma y cómo es que lo podemos interpretar. Ese es el punto principal de nuestra clase de hoy, ¿no? Eh, entonces ya sabemos qué es, ahora necesitamos saber cómo está compuesto y para qué sirve. Ya eso va a ser eso va a ser los otros dos puntos claves de esta clase, ¿no? Ahora, ya vimos el concepto de registro gráfico de la actividad eléctrica. Esta actividad del caso voltaje. Ahora, el detalle, ¿no? Aquí recalqué que si bien la actividad eléctrica del corazón es mínima, mínima en el sentido que van a ser milivoltios, ¿ya? Milivoltios, no llegan ni a voltio, ¿entienden? Milivoltios. Milivoltios que se generan en el sistema cardionector, que eso igual lo vamos a revisar, el sistema cardionector. Necesitamos hacer un recuerdo anatómico, ¿no? De este sistema porque me sirve para determinar o eh, ubicar un poco cómo es la onda de despolarización del corazón, ¿no? Entonces, a pesar de que en el sistema cardionector se forma un voltaje que es muy bajo, este viaja a través de las células, es decir, célula por célula. ¿Y qué es lo que hace? Transmite la electricidad de una célula a otra por el medio acuoso, ¿no? Ustedes saben que el agua unido a electrolitos, como ser el sodio, potasio, cloruro, magnesio, transmite las ondas eléctricas en general, ¿no? Entonces, es el típico concepto que siempre nos dicen que, por ejemplo, el agua destilada, que es agua pura, no es conductora de electricidad, ¿no? Por más que ustedes metan su mano en agua destilada y la otra mano la pongan a un enchufe, no va a transmitir electricidad a través de... no, corre. El ejemplo sería el enchufe, o sea, enchufamos un cable al tomacorriente, digamos, ¿no? Ese cable lo metemos al agua destilada y metemos nuestra mano al agua destilada. En este caso, la electricidad no va a transmitirse a través de esa agua porque no tiene electrolitos. Es importante que recalquemos que la presencia de electrolitos en el agua es lo que genera o lo que le da su propiedad de conductibilidad eléctrica, ¿no? En este caso, el líquido intersticial, el líquido extracelular, el líquido vascular, tiene, tiene electrolitos, entonces es un líquido conductible, ¿no? Conductible. Y esta vendría a ser la gráfica global de lo que es el electrocardiograma. Ahorita vamos a ver qué significan todos estos numeritos, ¿ya? Aquí está 1, 2 y 3. ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Está completo este electrocardiograma y una tira larga de B2, por ejemplo, ¿no?
Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos. Aquí está el recuerdo anatómico que les estaba mencionando del sistema cardionector. ¿Qué era el sistema cardionector? ¿Quién me puede decir? Cardionector. ¿Qué es el sistema cardionector? El sistema eléctrico del corazón llegaría a ser. Ya, el sistema eléctrico del corazón. Y este es intrínseco, ¿no? Es decir, es el conjunto de estructuras eh, y tejidos que se encargan de la conducción o la actividad eléctrica intrínseca del corazón. Del corazón. Es decir, es el conjunto de células y de estructuras que se encargan de controlar eh, la inervación o la actividad eléctrica intrínseca del corazón. Perfecto. Ahora, está conformado por tres bloques importantes, ¿no? Primero y principal sería el nódulo sinusal, ¿ya? El nódulo sinusal, o también llamado nódulo sinoauricular, que se dice que es el inicio de mi ciclo cardíaco. Es decir, un ciclo cardíaco normal, ¿ya? Es decir, la frecuencia cardíaca normal de mi paciente o de mí mismo inicia en un momento cero aquí, en el nódulo sinusal, ¿ok? Nódulo sinusal. Ahora, el nódulo sinusal vendría a ser como la primera parada. La segunda parada sería esta de aquí, que vendría a ser el nódulo auriculoventricular. Ya en este caso, llamado también el nódulo atrioventricular, ¿no? Atrioventricular, que vendría a ser la segunda parada de mi sistema cardionector. Ya tenemos la primera, que es el nódulo sinusal. Ya, ahora falta la segunda, que sería el nódulo AB, también se lo llama, ¿no? Con su, con su sigla, ¿no? Ahora, para que se comuniquen el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, existen haces, ¿ya? Existen haces. En este caso hay tres haces que conectan estos nódulos y hay un cuarto haz que es accesorio, ¿ya? Cada uno de estos tiene un nombre, ¿ya? En este caso vamos a tener el primer haz internodal posterior, que sería este de aquí, que se adosa más que nada a la pared lateral de la aurícula. Tenemos un haz internodal medio que va justo por la región central de la aurícula. Y tenemos un haz internodal anterior o antero interno, ¿no? Antero interno. Entonces uno es posterior, uno es medio y otro es anterior, ¿ya? Respectivamente se llaman haz internodal de Weckenbach, Thorel y Bachmann, ¿no? Weckenbach, Thorel y Bachmann. ¿No? Esos son los tres haces internodales, posterior, medio, anterior, respectivamente Weckenbach, Dorel y Bachmann, ¿no? Y por último, ahí está el cuarto haz internodal, que es el haz accesorio auricular, que es este de aquí, ¿no? Accesorio auricular, que se dirige hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Hacia la aurícula izquierda. Ahora, una vez atravesado el límite del aurículo ventricular, del nódulo auriculoventricular, inicia la última parada de mi sistema cardionector, que está conformado por dos estructuras importantes.
¿Ya? Venimos por aquí. Exactamente. Ahí, perfecto, ¿no? En el camino. Estas son dos estructuras. La primera estructura es el as de His. Y la última estructura vendría a ser las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, que son las últimas fibras de inervación del sistema cardionector. Fibras de Purkinje, as de His, el nódulo auriculoventricular, los haces internodales Weckenbach, Thorel y Bachmann, y el accesorio auricular, y el nódulo sinusal, ¿no? Esas son las partes del sistema cardionector, y a mí me interesa sumamente que nos aprendamos estas partes, porque en base a la estructura del sistema cardionector es que se representa el electrocardiograma, ¿ya? Ahora fíjense el detalle. Ya desde el primer momento, desde un instante eh, precoz, podemos determinar, por ejemplo, el sentido por el cual va la onda de despolarización cardíaca. ¿En qué sentido va? Si yo le digo que esto es derecha y esto es izquierda, obviamente esa es la verdad, ¿no? Aquí está la parte derecha, aurícula derecha, todo esto se ubica en la aurícula derecha. Esta es la parte izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿no? Entonces, si yo le digo la onda de despolarización del corazón va en esta dirección, ¿cuál sería la descripción? ¿Cuál es el sentido de la onda de despolarización cardíaca? Para empezar, en relación a izquierda y derecha, ¿hacia qué sentido se está dirigiendo? Izquierda. Ya, ¿de dónde viene, pero? Superior derecha a inferior izquierda. Ya, otro dato extra, perfecto. Entonces, vamos a ir anotando, ¿no? Las características de mi onda de despolarización. Número 1. La onda de despolarización cardíaca va de derecha a izquierda. Ya va de derecha a izquierda la onda de despolarización en cuanto al sentido izquierda y derecha. Ahora, la onda de despolarización va de arriba hacia abajo. De arriba para... A ver, espérame un segundito. Ay, ay, ay. Va, no quiere dar los comandos del, de la tabla. Ahora sí. Entonces, va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Y en este caso hay un tercer plano, porque el corazón, acuérdense, si lo vemos desde una vista lateral, el corazón está así echado, ¿ya? Es como un zapatito del corazón, ¿no? Como un zapatito y aquí abajo está el diafragma, ¿correcto? Entonces el corazón está así echado. Entonces tenemos que entender también que la onda de despolarización va de atrás hacia adelante, ¿ya? Entonces son tres características.
hacia adelante. Tres características. La onda de despolarización cardíaca va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esa es la descripción de la onda de despolarización cardíaca, ¿no? Cardíaca. Ahora, si les pregunta el doctor, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la onda de despolarización cardíaca? Ustedes tienen que decir que la onda de despolarización cardíaca va en círculos, ¿ya? Va en círculos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que, por ejemplo, la onda de despolarización inicia en el nódulo sinusal. De aquí se dirige al nódulo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, ¿no? Rama izquierda y rama derecha del haz de His, y al final terminan las fibras de Purkinje. Y aquí, fíjense cómo es que empieza a curvearse en la onda, empieza a curvearse y pasa a la parte posterior del corazón y termina conectando. Ustedes van a ir viendo que la conexión es cerrada, la conexión. Es decir, que llega a esta parte de aquí, las fibras de Purkinje, y van a terminar anexándose o conectándose a las fibras internodales y terminando de cerrar el círculo de despolarización cardíaca. Entonces, la despolarización del corazón va en sentido circular, ¿ya? Eso es lo que tienen que responderle al doctor cuando pregunte cómo es la onda de despolarización cardíaca. Va en sentido circular, doctor, porque va desde atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y va a empezar en la aurícula derecha y termina en la aurícula derecha, es decir, que va en círculos, ¿no? Y bueno, ese es el sistema cardionector. Entonces ya hicimos un recuerdo anatómico de lo que aprendimos en primer año. Ahora, la morfología de las ondas de despolarización va a ser diferente dependiendo del lugar donde se encuentre, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al gráfico de potencial de acción. No sé si se acuerdan de ese tema, potencial de acción. Que normalmente los gráficos de potencial de acción eran gráficos simples, ¿no? Que había un periodo de ascenso que era de despolarización, ¿no? De entrada de sodio, y un periodo de descenso que era un periodo de repolarización donde sale el sodio, ¿no? Eso es lo típico. Es el típico esquema o gráfico de despolarización. En este caso, ¿por qué va a variar, digamos, ¿no? ¿Por qué varía el gráfico de despolarización? El gráfico de despolarización varía porque en el corazón tenemos varios tipos de células, ¿ya? Varios tipos de células. No va a ser lo mismo que yo mencione o que hable de la despolarización del nódulo sinusal, ¿ya? No es lo mismo hablar de la despolarización del nódulo sinusal a hablar de la despolarización del miocardio ventricular. ¿Por qué les digo que no es lo mismo? Porque son células diferentes las que conforman estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, el nódulo sinusal, ustedes sabían que en realidad es músculo liso especializado, que tiene características neuronales, ¿ya? En este caso, el nódulo sinusal no es un lugar visible. Ustedes no pueden sacarlo el nódulo sinusal o separarlo, sino que en este lugar, ¿no? En este lugar, en la pared posterior y lateral de la aurícula derecha, muy cerca del tubérculo de Gerdy, se encuentra este conglomerado de células, ¿no? Especializadas, que son músculo liso especializado, que en conjunto forman el nódulo sinusal. Pero no es que haya una bolita ahí que se llama nódulo sinusal. No, sino que es un conjunto de células especializadas que en ese lugar específico se conglomeran, hacen un sinsitio y generan una función específica, ¿ya? Una función específica.
Entonces, no es lo mismo hablar de la despolarización del nódulo sinusal a hablar de la despolarización del miocardio. Y tampoco sería lo mismo hablar de, de la despolarización del músculo esquelético, por ejemplo. Muy diferente la despolarización del músculo esquelético. Y también no es lo mismo hablar de la despolarización de una neurona, por ejemplo. ¿Ya? No es lo mismo, no es para nada lo mismo. Las gráficas cambian mucho. En este caso, por ejemplo, la despolarización del nódulo sinusal es una despolarización simple. Fíjense, tiene una fase de ascenso de despolarización y una fase de descenso de repolarización totalmente normal y natural como la conocemos, ¿no? Como la conocemos. Entonces, esa es la gráfica de despolarización del nódulo sinusal, ¿no? Tiene 4 fases. Fase 0 de reposo, fase 1 de despolarización, fase 2 de repolarización y fase 4 de periodo refractario o periodo isoeléctrico, digamos, ¿no? Que sería la última fase antes de que empiece una nueva despolarización, ¿no? Esa es la gráfica del nódulo sinusal, por ejemplo. Del atrio cambia un poquito porque la despolarización es un poco más rápida, ya no es tan paulatina, empieza con una fase de despolarización rápida y empieza con una repolarización un poco más lenta, ¿no? Un poco más lenta. El nódulo auriculoventricular tiene una onda de despolarización muy similar al nódulo sinusal, ¿no? Igual tiene una fase 0 de reposo, fase 1 de despolarización, pero fíjense que empieza un poquito después que la fase de despolarización del nódulo sinusal. ¿Por qué empieza después el aurículo ventricular en relación al nódulo sinusal? ¿Por qué empieza después su despolarización? ¿Quién podría darme una sospecha de por qué? Porque es el segundo. Ya es la segunda parada, ¿no? Es la segunda parada. Y si es que hubiera una despolarización simultánea del AB y el sinusal, es decir, que se despolarizan al mismo tiempo, se pisarían los talones, por así decirlo, en son de controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, si se contrae este y este al mismo tiempo, ¿a quién va a seguir el corazón? ¿Entienden? ¿A quién le va a darse el caso? Ese es el problema de la despolarización del nódulo auriculoventricular, porque ustedes tienen que entender que cada una de estas partes del sistema cardionector tienen las mismas propiedades de el nódulo sinusal, es decir que tiene las 4 propiedades del corazón. ¿Cuáles son las 4 propiedades del corazón? A ver, ¿cuáles son las 4 propiedades del corazón? Esta es una pregunta fija de práctica. Súper básica la pregunta. 4 propiedades del corazón. ¿Cuáles son esas 4 propiedades? Relajación. Ya, a ver, relajación. Esa sería una propiedad fuera del ciclo, ¿no? Pero sí, es una propiedad adicional, ¿no? Se llama lucitropismo, propiedad de relajación. Lucitropismo, correcto. Ahora, dentro del ciclo cardíaco, ¿cuáles son las propiedades del corazón? A ver, empezamos con cronotropismo. ¿Qué era el cronotropismo? El corazón genera sus propios impulsos. Ya es la propiedad del corazón para generar sus propios impulsos. Perfecto. Primera propiedad. Primera propiedad que aplica a todas las etapas del sistema cardionector. Es decir, que el nódulo sinusal
puede crear sus propios impulsos. El nódulo auriculoventricular puede crear sus propios impulsos. El haz de His puede crear sus propios impulsos. Y las fibras de Purkinje también pueden crear sus propios impulsos. Es decir, son autómatas. Ya, son autómatas. Perfecto. Siguiente propiedad. Dromotropismo. ¿Qué significa el dromotropismo? La conducción de los impulsos. Bien, la capacidad de conductibilidad de las células, ¿no? Es decir que si yo genero un estímulo en el nódulo sinusal, las demás células tienen la capacidad de conducir ese estímulo de una parada a otra, es decir, que tienen la capacidad de transportar ese estímulo de un lugar a otro, ¿no? Esa es la segunda capacidad, la segunda propiedad, perdón, ¿no? La de conductibilidad, dromotropismo, ¿no? Entonces estamos yendo en orden. Primero, se forma el estímulo. Segundo, se transmite o se conduce, ¿no? Por eso empezamos con cro-dro, ¿no? Cronotropismo, dromotropismo. Después, vamos con la tercera propiedad, batmotropismo. ¿Qué significa batmotropismo? La estimulación manteniéndose un umbral. Ya es la capacidad de excitabilidad del corazón, ¿no? Es decir que una vez este estímulo llega al órgano diana o la célula diana, que en este caso sería el músculo miocardio, una vez llega al miocardio, ese miocardio tiene la propiedad de excitarse con el estímulo que se está generando en el nódulo sinusal y respectivamente en las demás paradas del sistema cardionector. Eso significa el batmotropismo, capacidad de excitabilidad, ¿no? Excitabilidad. Y por último, ya se excitó el músculo miocardio, ya recibió el estímulo. Ahora, ¿qué sucede cuando se estimula el miocardio? Que sería la última propiedad, el inotropismo. Contracción. La capacidad de contractibilidad del corazón, ¿no? En este caso, el miocardio se contrae porque es músculo liso, ¿no? Un músculo liso. Entonces, dense cuenta que estamos yendo en una secuencia. Cronotropismo, empezamos con la capacidad de formación de estímulos. Dromotropismo, capacidad de conductibilidad. Vanotropismo, capacidad de excitabilidad. Y por último, inotropismo, capacidad de contraerse, de contraerse. Entonces, fíjense que el nódulo sinusal puede despolarizarse solito. El nódulo auriculoventricular puede despolarizarse por su cuenta. El haz de His igual, la fibra de Purkinje igual. Entonces, ¿quién es el que controla, el que toma la rienda de todo este sistema y no es todo un caos? Es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal evita que las demás partes del sistema cardionector se despolaricen a destiempo, ¿entienden? Se despolaricen a destiempo. Específicamente este espacio que hay entre la despolarización del nódulo sinusal y del aurículo ventricular se llama pausa fisiológica, que la vamos a ver más adelante, que se representa con este segmento, ¿no? El segmento PQ del electrocardiograma. ¿Ya? El segmento PQ es una pausa fisiológica, se llama, que es básicamente el momento en que se detiene se detiene la despolarización cardíaca, porque aquí en el nódulo auriculoventricular se espera un milisegundo para que el potencial de acción se transmita y no se choque con la actividad del nódulo sinusal y estructuras posteriores, digamos, ¿no? Entonces, esa sería. Después, la fibra de Purkinje tiene esa característica que ya empieza a parecerse a la del miocardio, ¿no? Que en este caso es esta gráfica, ¿no? De despolarización del miocardio, que empieza con una fase cero de reposo, empieza con la fase ascendente y rápida de despolarización.
Después hay una apertura de canales de calcio rápidos que generan lo que se llama la meseta, ¿no? La meseta de despolarización, y termina en una repolarización a través o mediada por canales de potasio y bombas sodio TPasa, ¿no? Es lo típico que vimos en potencial de acción, ¿no? Ahora, ¿cómo es que todo esto se refleja en el potencial, en la gráfica del electrocardiograma, en el conjunto, el conglomerado de ondas del electrocardiograma? Porque ustedes van a ver que el electrocardiograma tiene una estructura básica que se va a repetir en todos los electrocardiogramas, ¿no? Las famosas ondas PQRST, ¿no? PQRST. Por ejemplo, empezamos con la primera onda, la onda P. ¿Qué representaba la onda P? La onda P representa la despolarización de la aurícula, en este caso representada por la despolarización del nódulo sinusal, del atrio, en este caso del músculo liso del atrio, y del nódulo auriculoventricular, que todavía sigue siendo una estructura auricular, ¿no? Está dentro del límite, digamos, ¿no? Entre lo que es una estructura auricular y ventricular, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, la despolarización de estas tres estructuras marcan el primer voltaje o la primera curva de mi electrocardiograma, ¿no? Es cuando empieza a sentirse la electricidad, es decir, el electrocardiógrafo empieza a sentir electricidad que aumenta en estos momentos, ¿entienden? En este caso, van a aumentar cuando se esté despolarizando la aurícula. Después, entre lo que sucede en la despolarización auricular, va a haber una pausa fisiológica, que sería esta de aquí, que se da debido a que el nódulo auriculoventricular se encuentra en una estructura fibrosa. Está encapsulado en lo que se llama el tabique auriculoventricular. Es decir, que está alrededor de una estructura fibrosa, ¿entienden? Entonces, como es fibrosa y no es puramente muscular, se tarda un poquito en transmitir el estímulo del nódulo sinusal al auriculoventricular, y por eso se da esa pausa fisiológica que la vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no? Que se llama el segmento PQ, ¿no? Una vez atraviesa esta barrera, empieza a continuar la despolarización por el haz de His y las fibras de Purkinje, que se relacionan o que están representadas por la onda QRS. En este caso, fíjense cómo es que está alineada, ¿no? La despolarización de fibras de Purkinje y del ventrículo alineadas con el QRS, ¿no? Es decir, eso es lo que representa. En este caso, en el electrocardiograma, aumenta el voltaje, en este caso representado por un pico, ¿no? Por un conglomerado de tres ondas, una descendente, una ascendente y una descendente terminal. Se elevan porque se está despolarizando un gran número de células. En este caso, el volumen masa del ventrículo en relación al tejido auricular es casi 3 veces mayor, digamos, ¿no? La aurícula es muy delgada, la pared de la aurícula es delgada, el tejido en general no es muy abundante, en cambio, en los ventrículos vamos a ver masas musculares grandes, ¿no? De gran tamaño, que al momento de despolarizarse generan electricidad y voltaje tan grande como para generar estos picos en el electrocardiograma, ¿entienden? Después, una vez se despolariza completamente el corazón, empieza una fase refractaria, se llama, ¿no? Refractaria, que es que como que se cansa el corazón, el músculo miocárdico, y no hay actividad eléctrica en este segmento, se llama